Estimadas amigas y amigos de Iberoamérica, como presidenta de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Avances e Impactos de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, impartida por la especialista Soraya Hoyos, a quien agradezco infinitamente su participación. Les deseo lo mejor en el desarrollo de las actividades de la Semana de la Acción Municipal contra la Violencia de Género, realizada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas y ONU Mujeres, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Gracias a ONU Mujeres por su decidida participación en esta iniciativa de la UIM. Este evento es fruto de los trabajos y acuerdos alcanzados durante la segunda Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, realizada en Aguascalientes, México, en septiembre pasado, y como parte del compromiso y cumplimiento de ellos adquiridos por la constitución de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género, y tiene por objetivo compartir y socializar todas las acciones, programas, sistematización y monitoreo, información, etcétera, sobre la violencia hacia las mujeres, como insumos permanentes para el desarrollo, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia hacia ellas. Por ello, esta semana, gobiernos locales de toda América Latina y la península ibérica compartiremos las experiencias, programas, campañas de sensibilización que los municipios de la red estamos desarrollando para combatir la violencia de género. Confío en que la conferencia que está por iniciar será de gran repercusión y permitirá potenciar el pleno ejercicio de los derechos humanos y sociales de las mujeres en cada uno de nuestros municipios, posibilitando que podamos contribuir a la construcción de sociedades más humanas, igualitarias y libres de toda forma de violencia y discriminación. Me despido deseándoles el mejor de los resultados en esta primera actividad de nuestra red. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarles a los colegas y amigas, a los hombres y a las mujeres municipalistas por estar participando de esta conferencia que hemos organizado a nivel iberoamericano. Es un gusto para mí, como experta de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, poder presentar esta conferencia. Y quiero realmente hacer una brevísima reseña sobre esta trayectoria de apenas 5 años que se viene construyendo dentro de la Unión Iberoamericana de Municipalistas para consolidar un área que trabaje los derechos de las mujeres y la temática y las políticas de género dentro de la perspectiva municipalista. Fíjense que recién en el 2008 tuvimos en Montevideo, y tuve el gusto de estar participando allí, cuando era todavía directora subregional de UNIFEM, hoy ONU Mujeres, en el primer congreso de la UIM, que tomó el tema de género para uno de sus eventos y de uno de sus paneles. A partir de ese momento, y con la coordinación y el empuje de Flavia Tello desde la UIM, hay que decirlo, se fue construyendo un espacio creciente, promisorio y cada vez de mayores compromisos y participaciones. Hemos podido concretar en el año 2011 la primera cumbre iberoamericana de políticas de género en Córdoba, Argentina. Recientemente, en Aguascalientes, tuvimos la segunda cumbre. Y acabamos de escuchar, y fue un placer que ella fuera quien hiciera la apertura oficial de esta conferencia online, a nuestra querida alcaldesa de Aguascalientes, Lorena Rodríguez, quien es justamente la coordinadora de la Red de Municipios por la Igualdad de Género. Fíjense que vamos avanzando realmente a grandes pasos, y este es un espacio que demanda y necesita del compromiso de todas y de todos. Y es por ello que también quiero aquí, antes de presentar a la conferencista principal de este espacio, invitarles a apoyarme en la posibilidad de presentar a la UIM al Premio de Igualdad que abre las Cortes de Cádiz.
Esta es una iniciativa de distintas instituciones, organizaciones y personas que participamos o que somos miembros de la UIM, y nos interesa mucho este premio de igualdad para la UIM porque nos va a ayudar a consolidar aún más estos caminos que venimos transitando y que acabo de reseñar muy brevemente a ustedes. Estamos conmemorando el 25 de noviembre. Y el 25 de noviembre es una fecha clave para nosotras, las feministas, para nosotras las mujeres, defensoras de los derechos de las mujeres, del derecho a una vida sin violencia para todas las mujeres del mundo. Y en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tenemos que recordar que esta conmemoración fue impulsada por las feministas de América Latina, reunidas en el primer encuentro latinoamericano feminista en Bogotá, justamente esta ciudad preciosa en la cual estoy yo ahora y desde la cual estoy participando, en el año 81. Como todos los procesos de la instalación de nuestros derechos, de la instalación de nuestros temas en público, tuvimos que esperar hasta el año 99 para que este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es un día que homenajea, que conmemora la lucha de 3 mujeres dominicanas, de las hermanas Mirabal, realmente sucedió este asesinato de las hermanas Mirabal en el 61. En el 81, las feministas planteamos este día que homenajeaba a estas mujeres y en su nombre a los millones de mujeres en el mundo. Y recién en el año 99, la Asamblea de ONU lo declaró el Día Internacional. Tenemos mucho para celebrar, mujeres, porque en muy pocas décadas, mujeres y hombres democráticos, en muy pocas décadas hemos podido avanzar de una manera muy sostenida en nuestros temas. Y no es menor, sigue siendo un gran desafío la violencia, tanto la violencia puertas adentro como la violencia que se sucede en los espacios públicos, en las ciudades, en las calles. Yo quiero presentar ahora a quien me va a seguir en la palabra y que es nuestra expositora central, a una persona que conozco, que aprecio mucho, a una colega de ONU Mujeres, que es Soraya Hoyos. Soraya Hoyos tiene una trayectoria, tiene ya una experiencia consolidada en el tema de los derechos humanos y de cooperación internacional. Ella ha recibido formación universitaria en estos temas internacionales y en estos temas de derechos humanos y hace ya 20 años que viene trabajando en organismos internacionales, en organizaciones de la sociedad civil y en áreas de especialización que la han vinculado con la niñez, pero fundamentalmente con los derechos de las mujeres. Creemos que Soraya es la mejor expositora para esta conmemoración que queremos hacer hoy, porque ella está coordinando desde ONU Mujeres, desde la oficina regional en Panamá para las mujeres de las Américas y del Caribe, la campaña Únete, esta campaña para poner fin a la violencia contra las mujeres, y ella es quien está dando la asesoría a ONU Mujeres de las Américas y el Caribe para la eliminación de la violencia de género. Un desafío aún pendiente para nosotras, para nuestros países, y central para las políticas municipales en cada uno de los municipios de América Latina, del Caribe y de Iberoamérica. Esto que estamos iniciando desde la UIM con ONU Mujeres es una articulación en la cual ponemos muchas expectativas y muchas esperanzas, porque creemos que solo articulando esfuerzo desde distintas instancias internacionales de esfuerzos para lograr bajar toda la retórica y todo el discurso
todo lo escrito que tenemos, que como dice la querida Amelia Barcácer, es tan importante lo escrito, son tan importantes las normativas, las leyes, los decretos, pero tenemos que ver cómo cada vez nuestras agendas llevan a mejorar las prácticas, y las prácticas son fundamentalmente en el terreno de lo local, en los gobiernos locales y en articulación con las organizaciones de mujeres, en articulación con todo lo construido y transitado por las mujeres de las Américas y de Iberoamérica. Querida Soraya, la palabra está contigo y muchas gracias por esta contribución. Aló, ok. Ana, muchísimas gracias por esta presentación tan generosa. Quiero decir que de parte de ONU Mujeres, pues celebramos esta convocatoria conjunta con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, que hemos llamado la Semana de la Acción Municipal contra la Violencia de Género. Nos parece además una excelente idea realizar una webinar como esta con motivo del día de la conmemoración del Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres, porque esto pues nos ayuda a propiciar un encuentro con el mundo municipal y del mundo municipal, que cada vez empieza a comprometerse más decisivamente con la promoción de la igualdad de género en desde todos los espacios locales. En esta ocasión, ONU Mujeres ha querido presentarles a ustedes la campaña del secretario general Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Pero antes de entrar a la campaña, yo quisiera hacer una acotación, un llamado de atención sobre uno de los puntos principales de lo que es la agenda programática de ONU Mujeres para esta región de América Latina y el Caribe, y es que incrementar la participación de las mujeres en los espacios políticos, su participación y su liderazgo, pero sobre todo dentro de los espacios políticos municipales, es una de las 3 prioridades nuestras aquí en América Latina y el Caribe. Sabemos que es precisamente en los espacios locales donde la proximidad con la ciudadanía puede hacer emerger un nuevo perfil de mujeres con liderazgo político, que puedan actuar como referentes de la sociedad, pero a la vez también en el ámbito local es allí donde las tradiciones, la presión social y otros factores culturales se hacen más patentes y por ende se presentan más obstáculos al ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres. Así que aunque ha sido un espacio difícil de llegar, de conquistar para las mujeres en general, creo que a lo largo de estas décadas en las que se han hecho grandes avances y de lo que ya habló Ana Falú anteriormente, pues también hemos aprendido que si no actuamos desde lo local va a ser muy difícil que tengamos resultados reales y concretos. Bueno, ahora sí paso entonces a presentarles la campaña. Voy a ponerles la presentación en PowerPoint para que no se aburran tanto solamente con mi voz. Como esto es un webinar, dejaremos todas las preguntas que tengan para el final. Aquí, ¿cierto? Y vamos a arrancar entonces con la... Ya un segundo, por favor, estamos ajustando la técnica y comenzamos entonces con la presentación de la campaña Únete. Bueno, comencemos un poco entonces por ver cuál es la situación de las mujeres en el mundo con relación a este tema que nos ocupa, que es el de la violencia de género. Se estima primero que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia a lo largo de su vida, 1 de cada 3, un tercio de la población femenina. 1 de cada 3 niñas se va a casar antes de cumplir los 18 años de edad. Aproximadamente 140 millones de mujeres y niñas en el mundo han sufrido mutilación genital. La trata de personas se ha convertido en una trampa para millones de mujeres y niñas que pasan a ser esclavas en plena edad moderna. La violación sexual es una práctica generalizada en las guerras y conflictos armados. El femicidio o el feminicidio, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, arroja cifras cada vez más escalofriantes y muchas de estas cifras se encuentran en esta región y especialmente en el Caribe.
¿Qué pasa entonces en América Latina y el Caribe? Entre el 17 y el 53% de las mujeres casadas o viviendo en pareja han reportado o violencia sexual, física o psicológica, y una de cada 4 ha sufrido alguna experiencia violenta a manos de su pareja en la región. Esto es una cifra impresionante, o sea, casi, según los países, pero por lo menos 1 de 5 o la mitad de las mujeres han sido entonces víctimas de violencia por parte de las parejas. La violencia sexual también arroja cifras contundentes. En los delitos sexuales en Argentina representan el 8%, así como en Chile y en México, en El Salvador el 11%, en Brasil el 14% y en Perú el 22%. Entre el 75 y el 90% de los victimarios han declarado conocer a sus víctimas antes del delito. Más grave aún, entre el 20 y el 40% eran sus familiares. Es decir, la violencia contra las mujeres, aunque se concentra en las relaciones personales, íntimas, de pareja, o en las relaciones familiares, no para ahí. También sigue siendo una realidad en la vida de las mujeres una vez traspasan los límites de los espacios domésticos o del hogar. Sigue siendo la primera causa de muerte en mujeres entre 15 y 40 años, por encima del cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras. Y toda esta situación, por supuesto, tiene un impacto negativo, no solamente en la vida de las mujeres, sino en el desarrollo de las naciones, y un elevadísimo costo social, por ejemplo, en los servicios médicos directos que tienen que atender a las víctimas o sobrevivientes de violencia. Por eso las mujeres se han movilizado en el mundo entero, y en América Latina sin duda hay un movimiento de mujeres que ha realizado iniciativas desde hace por lo menos 3 décadas y ha logrado algunas cosas muy importantes, no solas por supuesto, sino en alianza, en compañía de instituciones, de organizaciones, de gobiernos, en algunos casos de empresa privada, pero sobre todo gracias a las redes de mujeres que han trabajado de manera mancomunada para lograr estos avances. En primer lugar, ¿qué tenemos hoy en día en el 2013? El 97% de los países de esta región, repito, América Latina y el Caribe, han aprobado leyes contra la violencia doméstica, o leyes que se llaman comúnmente leyes de primera generación. Pero también el 10%, un poco menos de 1/3 de los países, han aprobado legislaciones de segunda generación, que no solamente incluyen la violencia doméstica o la violencia que sucede en los espacios privados, sino que también incorporan la tipificación de la violencia en los espacios públicos, ya sea porque es ejercida por agentes del Estado, porque sucede en contextos de conflictos armados, o porque sucede en el espacio del trabajo, o en la calle, o en fin, en otros lugares donde las mujeres cada vez estamos más presentes. Entonces tenemos también un avance en este sentido con lo que llamamos las legislaciones de segunda generación. Y finalmente también hay 9 países que han aprobado leyes o reformas en sus códigos penales que tipifican el delito del femicidio o feminicidio. Según las leyes se les llama distinto, y ya ustedes saben, hay un debate en torno a estos términos. De estos 9 países que ya han tipificado el femicidio, 6 de ellos lo han hecho en el transcurso del último año. Es decir, hay una nueva tendencia fuerte en la región que por una parte nos habla de avances legislativos, pero por otra parte, pues también nos dice que este es un tema de actualidad, que es real para esta región. Esto con relación a las legislaciones. ¿Qué está pasando en el campo de las políticas públicas? Sobre una muestra de 32 países, ¿qué podemos decir? También tenemos grandísimos avances. Casi todos los países, el 97%, han realizado algún tipo de plan o programa para atacar la violencia doméstica. Un porcentaje menor, pero que alcanza casi el 50%, incluyen también no solo la violencia doméstica, sino también otros tipos de violencia. Sin embargo, aunque esto es un gran avance,
Hay países donde las políticas no se han desarrollado de manera específica sobre el tema de violencia doméstica, sino que estas medidas se abordan dentro de unos planes o de igualdad de oportunidades o planes sociales, digamos, de mayor dimensión, que contemplan dentro de ellos el tema de la violencia hacia las mujeres. Esto con relación a los planes en sí mismos. Si entramos más en detalle a mirar qué está pasando con estos planes, pues podemos ver que hay diferencias grandes y desigualdades entre los países. Hay países que han avanzado muchísimo en llevar los planes a la práctica, pero en términos generales lo que observamos es una debilidad en la voluntad política para poder materializarlos. ¿En qué se ve esta debilidad? En primer lugar, la mayoría de estos planes son coordinados o gestionados por los mecanismos nacionales de la mujer, que pueden ser, bueno, o los ministerios, o los institutos, o las consejerías presidenciales, según también del país donde estemos hablando, pero estas son instituciones en general que todavía son muy débiles con relación a lo que es el resto de la estructura del Estado y que en particular no reciben recursos suficientes para poder llevar a cabo su labor. Esta es la situación en términos de qué está pasando con las mujeres y con la violencia en el mundo y aquí, y veamos un poco, ya teniendo datos e información, qué es lo que está pasando en el nivel de la política, que es finalmente el nivel donde necesitamos que se avance más rápidamente para que podamos alcanzar esa meta real, porque es real y yo creo que hay que convencernos de que es real, de que podemos eliminar la violencia contra las mujeres o por lo menos eliminarla como una situación que se considera natural y que sigue siendo justificada y tolerada por las sociedades. Por lo menos eliminémosla entonces de nuestros niveles de tolerancia y comprendamos que es algo que debe ser rechazado de manera colectiva. ¿Algún problema? Las Naciones Unidas, por ejemplo, reconoce la violencia contra las mujeres como una de las formas más cruentas de discriminación contra las mujeres y una violación a sus derechos humanos. Aquí en América Latina tenemos la Convención de Belém do Pará, que pertenece al sistema de la Organización de Estados Americanos, que es una convención específica sobre el tema de violencia, la única que existe en el mundo entero, de orden regional, y que insta a los estados a adoptar leyes y políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se ha creado también un mecanismo de seguimiento a esta convención, el MESECVI, que ha realizado un informe en el año 2012, en el cual reconoce que a pesar de los esfuerzos de los estados y de sus declaraciones públicas de erradicar la violencia contra las mujeres, esta sigue siendo una realidad para la realización de los derechos de las mujeres en el campo de la salud, en el desarrollo de su potencial económico, social, en la participación política y en términos generales en su contribución general a las sociedades a las que pertenece. También la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en sus conclusiones de la sesión número 57, instó a los estados del mundo a desarrollar e implementar políticas, estrategias y programas de orden integral y multisectorial para poder responder a la dimensión del problema. Y finalmente también como una expresión de la conciencia política y la manera como ha ido cambiando en las últimas décadas en el mundo, se ha lanzado la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, que se inició en el año 2008 y se plantea que continúe hasta el año 2015. Vemos entonces que se han hecho grandes avances en el mundo y que por fin este tipo de violencia se ha reconocido, que no reconoce fronteras, que afecta a mujeres y niñas de todas las edades, de todos los estratos económicos, de todas las razas, de todos los credos y culturas. Desde las zonas de conflicto hasta los espacios urbanos y los campos universitarios, se trata de violencia, de un tipo de violencia que obliga a todos y a todas a actuar como agentes preventivos de esta pandemia
y a tomar medidas ahora. Es en este contexto en el que se inscribe la campaña, que tiene como objetivo principal generar sensibilidad, crear conciencia pública, aumentar la voluntad política para prevenir, tomar medidas y responder a todas las formas de violencia contra las mujeres en el mundo. También tiene como uno de sus principales objetivos lograr que se aumenten los recursos dirigidos a prevenir y responder ante todas las formas de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. La campaña, en términos globales, hace un llamado no solamente a los gobiernos, también hace un llamado a la sociedad civil en todas sus manifestaciones, organizaciones de mujeres, de jóvenes, al sector privado, a grupos de artistas, a medios de comunicación, al sistema de las Naciones Unidas, por supuesto, a jóvenes, a hombres, a mujeres, a niños y niñas que quieran sumarse para poner fin a la violencia contra las mujeres. Es entonces una iniciativa que ha generado una gran movilización en el mundo, pero sin duda en nuestra región. Ahora, la campaña no es sencillamente una campaña de movilización o una campaña en los medios de comunicación. Nunca se ha planteado como digamos, queriéndose centrar en los mensajes o en la imagen, sino sobre todo en el contenido, es decir, que los mensajes que se mandan hacia la sociedad sean mensajes que sean respaldados por programas y por medidas, o por lo menos con una intención manifiesta de desarrollar estas medidas de respuesta a la situación. Por lo tanto, la campaña, más que una campaña, diríamos, es una estrategia de violencia para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y es claro también una oportunidad para contribuir a hacer transformaciones sociales importantes, desde lograr encontrar salidas no violentas a los conflictos, hasta lograr que la igualdad de género sea una realidad en la vida de todos nosotros y de todas nosotras. La campaña tiene un papel catalizador, trabaja mucho a partir de alianzas con actores de diferentes tipos, este punto lo voy a desarrollar un poco más adelante, y también está fundada en gran medida en la creatividad de un gran número de grupos y de personas, que trataré de mostrarles algunos ejemplos de eso hacia el final, si el tiempo nos alcanza. Esta es la campaña a nivel global. En América Latina se lanzó un año después, en el 2009, con el liderazgo de ONU Mujeres, pero con el apoyo fundamental sobre todo de dos agencias de las Naciones Unidas, que son el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y también el Fondo de Población o UNFPA, más conocido como UNFPA. Estas tres agencias han unido fuerzas y han logrado dinamizar a los equipos de país de las Naciones Unidas para que realicen acciones específicas en cada uno de los países. En América Latina y el Caribe nos hemos centrado en tres pilares fundamentales de la campaña. El primero es el alto a la impunidad. El primer pilar se dedica específicamente a desarrollar una estrategia de acceso a la justicia por parte de las mujeres, para que la impunidad no siga siendo la palabra de todos los días con relación a los casos de violencia que se conocen, que se denuncian, y todos aquellos que tampoco se denuncian y que además ni siquiera se registran en los datos y en los sistemas de información. El segundo pilar de la campaña se llama Ni Una Más, y se concentra en acciones de prevención, porque se comprende que la prevención es la clave de la erradicación. Es decir, no es suficiente con penalizar los crímenes que se cometen en contra de las mujeres, sino que tenemos que actuar de tal manera que no tengamos justamente que llegar a ese nivel de la penalización, cuando el Estado tiene que hacer un ejercicio coercitivo sobre los ciudadanos, sino que justamente no tengamos que llegar hasta allá y que se prevengan los crímenes antes de que ocurran. En el caso de la violencia de género, eso es absolutamente posible, porque generalmente los casos de violencia, cuando adquieren dimensiones graves, son solamente una cadena, el último eslabón de una cadena
de violencias que viene repitiéndose a lo largo del tiempo. En general, no solamente, pero en general así sucede. La prevención también está planteada, por supuesto, en campos como el de la educación, el de la salud, en los lugares de trabajo, en la comunidad misma, en el deporte, en los medios y también a través de ejercicios de comunicación y ejercicios de expresión artística y cultural que comprenden a su vez que estos lenguajes y especialmente a través de las generaciones más jóvenes son lenguajes que hoy en día están cargados de un contenido político que probablemente ya no encontramos como en los años 60 o 70 en los espacios más políticos, más digamos o movimientos sociales o partidos políticos o incluso en aquella época propuestas consideradas más revolucionarias. Hoy en día hay un cambio en la manera como las generaciones ejercen también esa política y por eso la campaña Únete le da una importancia fundamental a esa interlocución con las nuevas generaciones a través de lenguajes como el de la música, el de todas las artes visuales, escritas, etc. Y finalmente el tercer pilar de la campaña, que llamamos la responsabilidad de todos y todas, es el pilar que llama a hacer conciencia en la sociedad y también a hacer incidencia. En este sentido es que se trabaja o digamos se ha desarrollado una línea de trabajo muy específica con organizaciones, sobre todo de mujeres, pero también organizaciones de derechos humanos y además creo que uno de los grandes aportes de esta campaña es que se ha intencionalmente tratado de interpelar a lo que llamamos los actores no tradicionales, artistas, personajes de la cultura, personajes del deporte, personajes de los medios de comunicación o que contribuyen a crear opinión entre el público. Algunos sectores privados también y de manera específica también, repito, interpelando a los hombres, jóvenes, adultos, niños como principales interlocutores de estos esfuerzos. La campaña Únete ha demostrado ser una gran fuerza movilizadora y aunque ha comenzado con un esfuerzo conjunto de las entidades de las Naciones Unidas, ha logrado en todos los países mover no solo a ese sistema con ese objetivo común, sino también a sus socios y contrapartes nacionales. Como resultado tenemos que entre los 33 países de la región se han desarrollado algún tipo de acción o de iniciativa con esos fines, prevenir, sancionar la violencia contra las mujeres. ¿De qué manera se han llevado a cabo, digamos, estas acciones con los diferentes sectores sociales y políticos? En primer lugar, tenemos lo que llamamos las adhesiones a la campaña Únete. Las adhesiones son una estrategia que se ha inventado para poder formalizar el compromiso de los gobiernos, las autoridades estatales y la sociedad civil con la campaña. Una adhesión significa, por una parte, hacer una declaración pública de que se adhiere a la campaña, pero también significa definir unas metas que se quieren lograr para poder cumplir con este compromiso. Es decir, no solamente es un saludo a la bandera, sino que también va acompañado de acciones o intenciones de realizar acciones para combatir la violencia. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, fue la primera en adherir formalmente a la campaña Únete. Después de ella vinieron adhesiones de varias instituciones estatales, como por ejemplo los 3 poderes del Estado, en Costa Rica también, el gobierno de Colombia, los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y la Corte Suprema de Justicia en Guatemala. También hemos recibido adhesiones por parte de gobiernos locales, como por ejemplo los estados de México y Morelos, también otro estado de México, que han manifestado recientemente su adhesión. Asimismo, la ciudad de Quito, en Ecuador,
y el gobierno de Almería en España han adherido a la campaña y han desarrollado acciones en este sentido. Y claro, por supuesto, también cuando hablamos de gobiernos locales, ahora tenemos esta increíble alianza con la Unión Iberoamericana de Municipios, que esperamos que empiece a dar frutos a partir de ahora. De parte de las instituciones estatales también, no solo instituciones nacionales o de orden subnacional, también instituciones de orden regional, como por ejemplo el Parlamento Centroamericano, el Parlacén, la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, también el COMCA o Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, han adherido de manera específica a la campaña y a través de estas adhesiones también han abierto un espacio de diálogo entre estas instituciones y la ONU sobre los compromisos comunes que tenemos para la eliminación de la violencia. Y ha habido un apoyo increíble de iniciativas de la sociedad civil, desde organizaciones que profesan algún tipo de fe, como por ejemplo Religiones por la Paz, hasta organizaciones de corte claramente feminista como Radio Internacional Feminista, pero también redes recientes, digamos más o menos nuevas para la historia de esta región, como son la Red Iberoamericana de Masculinidades, o Men Engage, o ONGs de orden internacional como Plan Internacional, también Oxfam ha apoyado la campaña, y desde el espacio de la empresa privada hemos recibido no solamente adhesiones, sino colaboraciones concretas y financieras de entidades como por ejemplo MTV Latinoamérica, la MTV Latinoamérica y una empresa de publicidad muy prestigiosa en México que se llama El Recreo, con quienes hemos desarrollado una campaña de comunicación que se llama El Valiente no es violento, de la cual voy a hablar al final de mi presentación, pero que ha sido una alianza y una oportunidad estupenda de ubicarnos en espacios en los que antes no habíamos trabajado y a través de los cuales hemos logrado entrar en contacto con un número increíble de organizaciones, desde organizaciones que trabajan con niños huérfanos o con adolescentes en conflicto con la ley, hasta redes de salones de belleza y peluquerías, o la Cruz Roja Nacional, o sea, las Cruces Rojas Nacionales y la Cruz Roja Internacional, que tienen una presencia muy importante en muchos de nuestros países. En fin, la respuesta ha sido grande, ha sido masiva, de alguna manera nos ha desbordado, tratamos de responder de la mejor manera, pero nos hace pensar que a partir del próximo año tenemos que replantear un poco la manera de trabajar para poder atender todas estas solicitudes y demandas que nos vienen, que a veces son de materiales, son de ideas, son de conversaciones, son de participación en eventos, en fin, lo que podemos claramente asegurar es que hay un gran diálogo regional en este momento sucediendo con relación al tema de la violencia contra las mujeres. Creo que lo que hemos vivido estos días, particularmente ayer, que se celebraba, pues que conmemorábamos el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, fue una actividad increíble, por ejemplo, en redes sociales. Empresas como Google pusieron un icono en su página de entrada que dirigía hacia las campañas de Lazo Blanco o campañas sobre nuevas masculinidades y a la página de ONU Mujeres, y la página de ONU Mujeres en un momento de la tarde colapsó por la cantidad de visitas que hubo. Es decir, son cosas que antes no nos sucedía cuando hace 20, 25 años hablábamos de estos temas. Éramos, no digamos pocas, pero no suficientes y nos sentíamos bastante solas hablando, y creo que eso ha cambiado, y aunque falta muchísimo por avanzar, como podemos ver por los datos que presenté al inicio de mi presentación, de todas maneras creo que podemos decir que estamos en otra etapa. Bueno, continúo con las acciones de la campaña. Quiero resaltar algunas de las más importantes que se han logrado a lo largo del último año, sobre todo. Una de ellas, dentro de la estrategia de acceso a la justicia de las mujeres, hemos desarrollado lo que se llama el modelo de protocolo latinoamericano,
para hacer la investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, es decir, para un modelo de protocolo para realizar investigaciones criminales sobre femicidio y feminicidio. Este documento ha sido redactado de manera conjunta por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por ONU Mujeres, y ha recibido contribuciones de muchas otras agencias, entre otras el PNUD, el UNFPA, UNICEF, también la Federación, oh Dios mío, ahora se me olvidó el nombre, me van a tener que perdonar, pero es una federación iberoamericana que participó mucho en la elaboración de los primeros borradores. Y esta herramienta de trabajo, que está en proceso de finalización, que está pasando por unos, digamos, eventos, reuniones de revisión y validación con autoridades de alto nivel de los diferentes países de la región. Esperamos que esté lista, finalizada a finales de este año, comienzos del próximo, y que a partir de ese momento podamos avanzar en la implementación de este instrumento a nivel nacional. Es decir, que este modelo de protocolo sea adaptado por las instituciones de los diferentes países, que sea también acompañado por las organizaciones de la sociedad civil en estos países, para que puedan alimentar y también monitorear la manera de adaptar y adoptar al contexto nacional este modelo, que es, creo que ya podemos decir a través de todas las consultas que hemos tenido con expertos y expertas de la región, que es una herramienta práctica, es una herramienta concreta que permite incorporar la perspectiva de género en la actuación de las instituciones que están a cargo de la investigación de los asesinatos de mujeres. Esto incluye a la policía, incluye al Ministerio Público, a las fiscalías, organismos judiciales y todos los operadores de la Administración de Justicia en general, así como también a las instituciones forenses que participan en esto. Entonces, es un documento que se dirige a estos públicos específicos para poder dar respuesta de cuando se habla de un asesinato, digamos, si se puede decir que se ha tratado de un femicidio o feminicidio. Y también, como parte de la campaña Únete, PNUD y ONU Mujeres han realizado un mapeo regional y un análisis regional de planes nacionales de acción contra la violencia de género en 32 países de América Latina y el Caribe. Esta es una investigación que se inició hace más de un año y que acaba de ser publicada también con motivo del 25 de noviembre. Se llama El compromiso de los estados, planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe. Fue presentado en Panamá por estas dos agencias de Naciones Unidas que ya nombré, en colaboración con el Instituto Nacional de la Mujer de Panamá, el INAMU. Este documento analiza en profundidad dichos planes y mira cuál es la vinculación que tiene con el marco legislativo vigente tanto a nivel internacional como nacional, y saca de allí algunas lecciones aprendidas y unas recomendaciones muy específicas en 10 pasos de cómo podemos seguir avanzando en esta próxima década para realmente tener planes de respuesta integral en los países a la violencia de género. Otra de las acciones importantes en el campo de la justicia ha sido la creación y fortalecimiento de la Red Centroamericana de Fiscalías contra la Violencia de Género. Red Centroamericana y del Caribe, porque también incluye a República Dominicana. Esta red está en funcionamiento, está en proceso de ser, como digo, fortalecida, de construir un plan de trabajo propio y una dinámica propia. Ha recibido un apoyo importante por el momento de la cooperación internacional, pero esperamos que en poco tiempo funcionen ya de una manera más autónoma como red de fiscalías generales. Tiene un estatuto propio que ya ha sido aprobado en sesión formal por el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, que fue aprobado en octubre del 2002. Y también todos los representantes de los ministerios públicos de esta región de Centroamérica y Caribe
han manifestado expresamente su apoyo irrestricto a esta red y su reconocimiento a la asistencia brindada por entidades de las Naciones Unidas para que esta red exista. Uno de los objetivos que tenemos es que además de que esta red sea cada vez más fuerte, también se extienda al resto de la región, al resto de América Latina y en lo posible también que se constituya en una red de orden iberoamericano. Bueno, y la última iniciativa de las que les voy a hablar es la iniciativa de El Valiente No es Violento, que ya nombré hace un rato, que esta sí es una iniciativa de comunicación específicamente que hace parte de la campaña del secretario general Únete y que tiene como objetivo específico crear un proceso de interlocución con los hombres y de manera muy particular con los hombres jóvenes, no solamente, pero con los hombres jóvenes. Y es esta iniciativa del Valiente No es Violento, es la que hemos lanzado con MTV Latinoamérica, con la Agencia del Recreo de México y por parte de las Naciones Unidas con el apoyo fundamental y decidido del PNUD, del UNFPA y de UNICEF, y por supuesto de ONU Mujeres, que hace el secretariado de la campaña y coordina, digamos, las diferentes acciones, canaliza la información, la difunde, la visibiliza, etc. Esta campaña, digo, del Valiente No es Violento, ha tenido un impacto increíble. Comenzó como una pura campaña de comunicación y ahora nos estamos planteando la posibilidad de que se genere realmente una línea de trabajo específica en el cuestionamiento, pero también en la formulación de nuevas masculinidades que no estén asociadas al ejercicio de la violencia. Es por tanto una campaña que comprende la comunicación como un vehículo para el cambio social y que quiere no solamente cambiar no digamos a los hombres, pero algunas actitudes y comportamientos de los hombres, sino sobre todo el diálogo que se da entre los hombres y las mujeres sobre los estereotipos de masculinidad y feminidad. Esta campaña voy a explicar un poco porque a veces se confunde, algunas personas cuando escuchan solamente el eslogan del Valiente No es Violento, piensan que se está reforzando el estereotipo del hombre como ser valiente, cuando realmente la campaña lo que pretende es mostrar que la valentía es un atributo tanto de mujeres como de hombres. Por ejemplo, cuando tienen el valor para enfrentar sus problemas y la voluntad para tomar decisiones, o que también demuestran valentía cuando tienen el vigor para encontrar soluciones a sus problemas y ponerlas en práctica, o que tienen la energía también para realizar actos fuera de lo común, porque eso también es una expresión de valentía, o la capacidad de reconocer y expresar sus sentimientos y emociones. Esto, claro, va más dirigido a los hombres, porque eso también requiere de una enorme voluntad y valentía. Pero también hombres y mujeres de todas las edades cuando se oponen a la homofobia, cuando se oponen a la violencia que se ejerce hacia personas homosexuales, lesbianas, bisexuales o transexuales. Es decir, ser valiente es hacer un ejercicio real de comprensión y de asimilación de lo que son los derechos humanos y los derechos fundamentales y libertades fundamentales de todas las personas. Esta campaña ha lanzado mensajes como, por ejemplo, el valiente no discute, el valiente dialoga, el valiente no lastima, ni con golpes, ni con palabras. El valiente sabe que es mejor inspirar cariño, respeto, que miedo o temor. El valiente respeta la intimidad de la pareja y también respeta su individualidad. El valiente no intimida, da confianza. El hombre valiente, además, se pone los pantalones y el delantal también. El hombre valiente detiene la violencia y respeta la opinión de las mujeres y sobre todo jamás utiliza la fuerza. Esta campaña entonces se ha desarrollado ya en varios países de la región, comenzó en este año de 2013, se lanzó en el mes de junio en la ciudad de Quito, Ecuador, y se ha lanzado también en países como Cuba, donde hay una increíble dinámica en torno a esta campaña, Argentina también, en Honduras, en Perú,
y más recientemente en Bolivia y Nicaragua. Próximamente se van a lanzar también los capítulos en Brasil, en Costa Rica, en Venezuela, en Paraguay, y para el próximo año está contemplado que se abra también en Colombia y en Uruguay. Así que pretendemos que se extienda a toda la región, que se piense en ella, que se reciban ideas creativas para mejorar esta campaña, para depurarla, si es necesario también afinar los mensajes y sobre todo recibir contribuciones para que sigamos alimentando este diálogo social, que sea cada vez menos confrontativo y cada vez más constructor y prometedor de un futuro diferente para hombres y mujeres. ¿Qué acciones nos quedan pendientes de la campaña? Bueno, por una parte, el fortalecimiento de la red de fiscalías generales contra la violencia hacia las mujeres, de la cual ya hablé, la finalización del protocolo de investigación del femicidio, del cual ya también hablé, y sobre todo entrar de lleno en la fase de implementación a nivel nacional. Tenemos pendiente también algo que hemos comenzado, pero que no hemos desarrollado plenamente, que es el de comprender cuáles son las nuevas formas o nuevas expresiones de violencia contra las mujeres. Dentro de esto, pues se ha abierto un diálogo a nivel legislativo y también a nivel político sobre el tema del femicidio, que causa gran polémica en muchos países, pero también que se empiecen a contemplar las formas de violencia que se están expresando de una manera bastante asustadora últimamente, sobre todo vinculadas a la delincuencia y a los crímenes asociados, por ejemplo, con el tráfico de drogas o en situaciones de conflicto armado, donde el alto nivel de, digamos, la alta presencia de armas o nivel de resolución de conflictos a través de las armas o pues de la violencia propiamente dicha también está afectando de una manera muy directa a las mujeres. Esto de Ciudad Juárez en México, por ejemplo, pues es uno de los más conocidos, y en ese sentido tenemos que seguir profundizando, reflexionando y comprendiendo mejor qué época nueva estamos viviendo y cómo debemos afrontar estos nuevos retos. Tenemos también pendiente un mapeo de países o un análisis comparativo de las diferentes reformas legales que se han hecho en los países, tanto de códigos penales o surgimiento de leyes nuevas que hacen alguna referencia a la violencia contra las mujeres. Y dentro de las acciones pendientes también están las que consideramos que debemos continuar. Esto es una conversación que estamos teniendo todavía en este momento con los diferentes participantes, socios y organizadores de la campaña, y las más importantes son, por una parte, continuar trabajando con las redes sociales, con el blog de la campaña, con las páginas web de las diferentes agencias que hacen parte de ella, y emitiendo boletines mensuales informativos sobre lo que se está haciendo en los diferentes países. También queremos seguir haciendo un seguimiento a las redes de la campaña que tienen mecanismos de autogestión propios, que son, por ejemplo, la red de artistas, Únete, la red de jóvenes y una red de deportistas que se ha creado también este año. Ya hablé de la campaña del Valiente no es violento. Este será uno de nuestros pivotes principales con los que trabajaremos en los próximos 2 años y que pretende desarrollar una estrategia para deconstruir los estereotipos de masculinidad y su relación con la violencia. Finalmente, pues queremos seguir consolidando el trabajo en red, no solamente entre las agencias de las Naciones Unidas, sino en red con organizaciones de todos los sectores, como ya dije, sociedad civil, empresa privada y todos los que se quieran sumar a esta iniciativa. Estoy cerrando. Y seguir fortaleciendo el liderazgo conjunto y la comunicación entre los diferentes actores. Tenemos, por supuesto, una tarea que siempre tenemos en estos temas, que es el de movilizar recursos financieros para poder sostener las acciones y convertirlas en acciones más institucionales que puedan ser sostenibles y continuadas en los países. Y la gran pregunta que nos hacemos ahora, porque la campaña va a terminar en el año 2015, es qué va a pasar después del 2015.
Probablemente la campaña no va a seguir, pero ¿qué va a pasar con estas acciones? Si debe haber una apropiación nacional por parte de las entidades públicas, si se debe hacer un traspaso en pleno, digamos, de la campaña Únete a instituciones nacionales o a la propia sociedad civil. Estas son las preguntas que se abren en este momento y bueno, esta es un poco la presentación general que tenía yo sobre la campaña. Tenemos blog, vínculos con varias páginas web, Twitter, si puedo voy a ver si por el chat se los puedo comunicar para que se puedan unir a todas estas acciones que estamos haciendo conjuntamente. Bueno, muchísimas gracias. Abrimos entonces ahora espacio a las preguntas. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos y todas las personas que nos acompañan y nos escuchan desde las diferentes latitudes de América Latina y España y que están conectadas hoy en esta videoconferencia. Mi nombre es Flavia Tello, soy la responsable de la unidad de género de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y en nombre de nuestra institución y de todas las personas que están del otro lado asistiendo a esta videoconferencia, quiero darle las gracias a Soraya Hoyos y a ONU Mujeres por esta colaboración, por el apoyo que han brindado a esta iniciativa para conmemorar el Día para la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres, en esta actividad que hemos denominado desde la UIN la Semana de la Acción Municipal contra la Violencia de Género. Nos han llegado diversas inquietudes, numerosas son las preguntas que nos han estado llegando a lo largo del día y sobre todo a partir de la transmisión de esta conferencia que gentilmente nos ha brindado Soraya Hoyos. Como no podemos atender a todas porque no tenemos el tiempo suficiente, hemos seleccionado algunas que pues tienen puntos en común con respecto a otras y que nos parecían de máximo interés pues exponerlas aquí en este espacio, si bien a partir de mañana se va a abrir un foro virtual en la plataforma de la UIN, a la cual ya les mandaremos la invitación para seguir debatiendo respecto a estos temas. Soraya, te voy a comentar algunas de las inquietudes, de las preguntas que nos han transmitido los y las participantes a esta videoconferencia. Una de las preguntas que nos ha llegado es por parte de Teresa de Colombia y que pregunta, ¿qué estrategia didáctica se diseñaría para que los hombres que tienen el machismo enquistado se sintonicen con la equidad de género y se dé un avance significativo culturalmente? Te voy a copiar, Soraya, si te parece bien, las preguntas en nuestro chat interno para que puedas tenerlas a mano y poder revisarlas. Otra de las preguntas, y así si quieres a lo mejor pues las agrupas y contestas sintetizando las respuestas. Otra de las inquietudes que nos surgían que surgían por parte de los participantes, a nivel de los ayuntamientos adheridos a la campaña Únete, ¿cuáles son las acciones o compromisos esperados para la eliminación de la violencia? En este caso, plantea así entre paréntesis, cuando se está hablando de reglamentación comunitaria para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Sigo. Otra pregunta viene de Mario Madrid, de Argentina, y plantea lo siguiente. Lo habitual es pedir a las víctimas de la violencia de género que no dejen de denunciarla. Luego, en muchos sitios, la denunciante cae en la maraña del conformismo político, de la pereza judicial y las trampas de las fuerzas de seguridad. Es decir, lo institucional carece de celeridad y en muchos casos desalienta a quien denuncia. ¿Cómo podemos articular y aumentar el esfuerzo institucional? ¿Qué papel le cabe al municipio? ¿Hay que crear una línea o sector de emergencia como se suele hacer para otras catástrofes territoriales? Felicitaciones por el esfuerzo y muchas gracias. Continúo, Soraya, mientras te copio las preguntas. Mónica Mazo, de Colombia, nos realiza la siguiente pregunta.
¿cuáles han sido los avances de las mujeres en el mundo en cuanto a las leyes que las proteja de la violencia basada en género y su apoyo a un proceso de conocimiento de las rutas básicas en cuanto a la atención después de ser víctimas de la violencia? Continúo. Otra pregunta anónima es, ¿cómo trabajar sensibilizando a la población de mujeres víctimas de violencia por razones de género para que realicen denuncias a medida que nos alejamos de los centros urbanos? Continúo. Y esta es la última. Raquel Vergara Álvarez de Colombia dice, ¿podría o no mujeres pronunciarse rechazando los casos de violencia contra la mujer, particularmente contra los asesinatos constantes en varias ciudades de Colombia, como una forma de visibilizar este fenómeno cada vez más alarmante? Bueno, Soraya, esas son las principales preguntas que queremos compartir en este espacio y a continuación pues tienes la palabra para poder atenderlas. Bueno, ok, muchísimas gracias. Aquí, ¿cierto? Ah, no, ya estoy. Muchísimas gracias por esa gran cantidad de preguntas que me generan otras preguntas más a mí. Yo voy a tratar de responder al máximo hasta donde puedo. Creo que hay en general una preocupación sobre qué podemos hacer, ¿cierto? ¿Cuáles son el tipo de medidas que se requieren, qué se necesita? Voy a hacer como un repaso sobre cuáles son las medidas más urgentes que se deberían poder tomar a nivel de los países. Y luego voy a pasar a hacer una mención al tema de los ayuntamientos o gobiernos locales. En primer lugar, se necesita que las respuestas que se toman desde las entidades públicas aborden la causa subyacente de la violencia, es decir, la desigualdad de género. Es muy importante para comprender y para encontrar salidas que se entienda que hay causas estructurales de la violencia que tienen que ver con la desigualdad de género. Eso es lo primero. Lo segundo es que como esta causa subyacente es profunda y se manifiesta en diferentes espacios y dimensiones de la vida de las personas, es necesario que se den respuestas integrales, que se den respuestas multisectoriales, que coordinen, por ejemplo, o articulen los sectores de la educación con el de la salud, con el de la seguridad social, pero también los sectores de justicia, por ejemplo, o de las entidades que dan atención a las familias y a los niños. Se requiere que haya una respuesta conjunta, articulada y coordinada. Para eso es que existen los planes nacionales de acción. Y aquí puedo empezar a responder una parte de otra pregunta que me hicieron, que es sobre qué se puede hacer a nivel local. Los planes nacionales de acción tienen sus pies y sus manos de pronto también a nivel local, es decir, no se pueden emprender grandes acciones nacionales que no tengan una conexión directa con lo que está sucediendo a nivel de las localidades y de los gobiernos locales de manera específica, porque una ley o una política nacional solamente se va a reflejar de verdad y va a crear cambios en la vida de las personas si se actúa a nivel de lo local y a nivel de lo micro. ¿Qué más se requieren? Pues dentro de estos planes nacionales o planes locales de respuesta se requiere el acceso a servicios esenciales para las víctimas y sobrevivientes de la violencia. Esto incluye servicios de salud, incluye servicios de capacitación para las mujeres sobre sus derechos, pero también capacitación para que puedan lograr algún nivel de autonomía económica que las proteja contra diferentes formas de violencia. Se requieren refugios y casas de atención donde las mujeres sean atendidas con sus hijos, por lo menos de manera temporal. También hay medidas que han dado muy buenos resultados, como las líneas de atención telefónica, atención específica con entrenamiento específico de los funcionarios por parte de la policía, pero también de la justicia y de las diferentes entidades que dan respuesta a la búsqueda de justicia de las personas. Necesitamos sin duda
adaptar las legislaciones nacionales a las normas internacionales, que alcancen los estándares mínimos internacionales de respeto de derechos de las mujeres. Necesitamos muchísima educación, desde las guarderías, desde los jardines infantiles, las escuelas primarias, secundarias, pero también a nivel secundario se necesita hacer una educación en derechos humanos que permita profundizar mejor qué es lo que significa el respeto mutuo. Y no solo entre hombres y mujeres, también porque un hombre o una mujer que comprende la relación de pareja como una relación de igualdad también va a ser una persona que encuentra menos dificultades de relacionarse de manera igualitaria con el resto de la humanidad. Así que no se trata solo de las parejas heterosexuales, sino de la manera como establecemos relaciones interpersonales en los diferentes espacios en los que vivimos y en los que nos movemos. Bueno, se necesita muchísimo darle oportunidades económicas a las mujeres, empleo, microcrédito, acceso a la tierra, el respeto a sus derechos a la herencia. El empoderamiento económico de las mujeres es uno de los factores que mejor las protege contra situaciones de violencia. Necesitamos sin duda escuchar la opinión de las mujeres, es decir, dejar de legislar o de hacer política en nombre de las mujeres en ausencia de ellas o invisibilizando a las mujeres. Hay que traerlas a los espacios, escucharlas, tener en cuenta las propuestas que existen, porque existen muchísimas propuestas en diferentes sectores. Hay propuestas de mujeres campesinas, de mujeres indígenas, de mujeres artesanas, de mujeres microempresarias, mujeres parlamentarias, en fin. Hay propuestas de mujeres que están surgiendo por todas partes, entonces hay que escucharlas. No hay que creer que ya tenemos las respuestas a todos los problemas, sino justamente ir a las personas que tienen los problemas, porque seguramente ellas nos van a ayudar mucho mejor a encontrar las soluciones. Necesitamos también que haya más mujeres en la política, en la policía, en los cuerpos, mecanismos de mantenimiento de la paz, en las negociaciones sobre la paz. Colombia, por ejemplo, en este momento, qué importante sería que las mujeres estuvieran representadas allí, pero representadas de verdad, o sea, con paridad, con el 50% de la representación, cuando se está hablando de encontrar la paz y la reconciliación dentro de la sociedad. Se necesitan también estrategias de prevención, que ojalá sean innovadoras. Hemos encontrado, por ejemplo, que las que utilizan las nuevas tecnologías de la información o también la tecnología móvil han dado respuesta importante y en algunas partes así como masiva, y que ayudan muchísimo a generar conciencia sobre la necesidad de proteger los derechos de las mujeres. Se necesitan también programas, por ejemplo, como el de Ciudades Seguras, que es un programa que comenzó hace varios años, que plantea la necesidad de las ciudades como espacios seguros para las mujeres, pero con la comprensión de que una ciudad que es segura para las mujeres es una ciudad que es segura para todo el mundo. Y asimismo se han lanzado campañas no solo para tener ciudades seguras, sino también para tener medios de transporte público seguros para las mujeres, lugares de trabajo seguros, para que el uso de las tecnologías de información y la cibernética sean también, o sea, que el espacio cibernético también sea un espacio seguro, porque allí también se ejerce cada vez más violencia contra las mujeres y sobre todo las adolescentes y las niñas que son engañadas a través de la internet particularmente. Bueno, esta iniciativa de Ciudades Seguras, hablo de ella porque ha generado también modalidades distintas de trabajo. Claro, se concentra mucho en las zonas urbanas, porque pues ese es su propósito, porque comprende que la población mundial está cada vez más concentrada en las urbes, en las ciudades, pero porque también ha generado la interlocución con, por ejemplo, la policía a nivel de las ciudades. También a nivel local es muy importante formar a los funcionarios y a la policía, porque son los primeros que reciben las denuncias cuando suceden casos de violencia, y muchas veces ellos mismos no saben qué responder, o responden, digamos, desde lo que todos hemos aprendido como estereotipo, que es, por ejemplo,
que ¿cómo es? La ropa sucia se lava en casa y cosas de esas, porque no tienen conocimiento de que ya existen leyes que protegen a las mujeres y les dan el derecho a ellas y la obligación a los funcionarios, a la policía, de dar una respuesta de orden estatal a esta situación. Bueno, tenemos que seguir trabajando con los jóvenes, con los hombres, con los niños, y finalmente creo que tenemos que incluir el tema de la violencia contra las mujeres en las agendas políticas de seguridad ciudadana. Creo que hay que empezar a comprender la seguridad, que es un punto tan sensible en los debates políticos de hoy en día, comprender que no va a haber seguridad si no hay, es decir, que no se puede comprender la seguridad si no se incorpora dentro de ella también los espacios personales de las personas, que es donde, los espacios privados en general, que es donde pasa la mayor parte de la vida de las mujeres, pero también de los hombres. Lo que pasa es que somos las mujeres las que hemos levantado esta voz de alarma. Entonces, comprender la seguridad de una manera más amplia y no solamente como un, por ejemplo, incremento del pie de fuerza en los países o un incremento en los presupuestos de defensa, sino que podamos vivir en sociedades y en comunidades donde realmente haya un respeto y una posibilidad de resolver los conflictos no a través de la violencia, sino a través de otros mecanismos. Yo siempre digo que hay que insistir en el hecho de que el conflicto no va a desaparecer y no es deseable que desaparezca el conflicto entre las personas. Lo que deseamos es que esos conflictos puedan empezar a resolverse por otros caminos más justos y más acordes con el desarrollo de la humanidad, es decir, más acorde con la historia que estamos viviendo hoy en día. Dentro de las estrategias didácticas, quiero presentarles solamente 2 spots de televisión que se prepararon dentro de la iniciativa del Valiente No es Violento, que también han generado pues muchas respuestas positivas. Ay, Dios mío, ¿cómo voy hacia allá? Voy a hacer todo lo posible de mostrárselas. Si me dan 2 segundos para poder compartir mi pantalla con ustedes, les voy a mostrar un par de ejemplos. Claro, esto es campaña de comunicación, pero a partir de eso se pueden desarrollar acciones y reflexiones en conjunto con los hombres y hombres jóvenes, sobre todo en las escuelas y en otros lugares. Aquí va entonces el primer spot del Valiente No es Violento. Dicen que los hombres no deben llorar. Pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Bueno, ese era el primer ejemplo y el segundo que les voy a mostrar, si me dan un segundito, es el siguiente.
Bueno, muy bien, estos eran solamente dos ejemplos del tipo de cuestionamiento que se hace a la masculinidad asociada a la violencia, que han comenzado como spots de televisión, pero han generado también una necesidad de trabajar estos temas, por ejemplo, a nivel de las escuelas o de instituciones que atienden población adolescente, eh, pero también, por ejemplo, en espacios como la policía, como en Costa Rica, que están desarrollando módulos de capacitación donde se utilizan este tipo de materiales, pero no exclusivamente, para comprender que esta violencia, pues la violencia hacia las mujeres es un tema que nos atañe a todos. Bueno, alguien preguntaba, creo que Mónica de Colombia, sobre los avances en las leyes y en las rutas de atención. El avance en el nivel de las leyes ha sido grande. Por supuesto, hay que seguir perfeccionando las leyes. Pero creo que donde estamos más atrasados es justamente en el establecimiento de rutas de atención, o mejor, el establecimiento de protocolos de atención, y ojalá protocolos únicos que permitan, por ejemplo, o que eviten la revictimización de las mujeres, que no tengan que contar 2, 3, 4 veces a los diferentes funcionarios qué es lo que les ha pasado, cómo es que las han violado, qué es lo que han sufrido. Es decir, romper un poco esta manera casi, no sé, amarillista y a veces casi morbosa de tratar el tema de la violencia contra las mujeres y empezar a tratarlas con respeto real a sus derechos. Esta es una de las grandes recomendaciones que hacen los organismos internacionales, es desarrollar protocolos de actuación para las diferentes entidades que participan en la atención de los casos de violencia, pero también desde la detección temprana de los casos. O sea, esto puede incluir al personal de las escuelas, que pueden ver que las chicas o los chicos están en situaciones de violencia en sus hogares, que deben ser también atendidos y que merecen una respuesta no solo por parte de la escuela, sino de las entidades públicas donde se encuentran. Entonces sí hemos avanzado en leyes y tenemos que avanzar muchísimo más en la definición de rutas críticas y protocolos de atención. Sobre el trabajo con las mujeres víctimas. Bueno, el trabajo con las mujeres víctimas, lo que nosotras hemos encontrado es que en la mayor parte de las comunidades son las propias organizaciones de mujeres las que hacen de manera espontánea la atención de las víctimas. Creo que todo este nuevo desarrollo institucional o de servicios por parte de entidades del Estado justamente responde a esa necesidad que los grupos de mujeres han demostrado. Lo que estamos pasando es de una atención que es de tipo voluntario prácticamente o solidario por parte de las mujeres, a que se haga una atención de corte institucional, formal, y que sea respetado por todos los poderes del Estado y por la sociedad, por supuesto. ¿Cómo llegar cuando están lejos? ¿Cómo llegar a estas mujeres cuando estamos lejos de los centros urbanos? Bueno, los gobiernos locales son fundamentales para que esto pueda hacerse realidad, pero no es suficiente con que algunos gobiernos locales, o muchas veces no son los gobiernos, sino los grupos de mujeres que actúan a nivel local, los que inician algún tipo de acción o de medida. Sin embargo, pues justamente porque están aislados, tienen dificultad para conectarse con los espacios donde se están moviendo más cosas, más ideas o más recursos. Y creo que justamente una de las acciones que nosotros debemos emprender, no emprender, sino continuar, es fortalecer a las redes de mujeres. Esto, la UIM, por ejemplo, es una red que tiene un potencial enorme para poder transferir conocimientos, compartir experiencias, crear diálogos entre diferentes grupos que nos permitan pensar mejor en cómo llegar a las zonas donde las mujeres están más aisladas, que es precisamente donde las situaciones de violencia son más graves y peores, porque como están aisladas, están totalmente desprotegidas. Y para esto, por ejemplo, hemos encontrado que el uso de la telefonía celular, es decir, dotar a las mujeres, y no solo de un teléfono, sino de 2 o 3 teléfonos, para poderse comunicar a través del celular cuando tienen necesidad,
entre ellas y también con entidades que les puedan dar apoyo, puede resultar muy útil en algunos casos. Bueno, esto es un ejemplo, pero hay otros. También se está utilizando las aplicaciones en teléfonos inteligentes para usar en las ciudades, donde ya se está generalizando el uso de este tipo de aparatos. Bueno, creo que les he dado una serie de ejemplos, es difícil abarcarlo todo. Repito que las respuestas tienen que ser integrales, que no tenemos todavía todas las respuestas. Una de ellas, por ejemplo, una de las preguntas grandes es cómo logramos incorporar de verdad a los hombres, porque aunque los grupos de hombres que se unen a esta causa cada vez son mayores, todavía no identificamos experiencias que nos demuestren que se ha logrado disminuir los niveles de violencia contra las mujeres. Y este es el paso que queremos ver en las próximas décadas, es decir, que pasemos más allá de la denuncia y empecemos a ver realmente un declive en las cifras y en las situaciones de violencia que viven mujeres y niñas en toda la región. Bueno, espero haberles dado un panorama general. Siempre se quedan cosas por hablar en ONU Mujeres y en el sistema de Naciones Unidas en general. Podemos siempre atender sus inquietudes hasta donde nos alcance el tiempo y los recursos y las capacidades humanas. Pero bueno, ha sido un placer poder tener este diálogo con este grupo de municipalistas. Espero que esto les sirva y sea de utilidad para el trabajo que ustedes adelantan. Muchísimas gracias. Bien, Soraya, muchísimas gracias por esta excelente presentación que nos has compartido respecto a los avances en la campaña Únete y los desafíos pendientes que nos quedan para lograr esa meta de erradicar la violencia de género, la violencia hacia las mujeres en nuestras sociedades. Y los gobiernos y espacios locales tienen una gran responsabilidad, pero también tienen muchas oportunidades, bien lo decías, ¿no?, para hacer, como comentabas, transformaciones sociales hacia la igualdad. Y los gobiernos locales, estamos convencidos desde la UIN, y lo están demostrando, se están comprometiendo con esta lucha. De hecho, a la convocatoria que hemos realizado para participar en las actividades de esta semana, que hemos denominado la Semana de la Acción Municipal contra la Violencia de Género, han sido numerosas las aportaciones que hemos recibido por parte de los municipios. Nos han compartido sus experiencias, sus programas de prevención, de sensibilización, de atención a las víctimas, interesantes campañas de comunicación también, experiencias tan interesantes como algunas en las que vienen desarrollando diagnósticos y estudios e informes anuales sobre la situación de la violencia en sus municipios, cuestión que nos parece de sumo interés y relevancia para poder también avanzar en esta cuestión, porque también reconocemos de que hay un alto desconocimiento e invisibilidad de las situaciones de desigualdad que se viven en todos los espacios, pero que en este sentido vuelven los municipios a tener esa gran oportunidad de poder identificar esos problemas, las problemáticas, las necesidades e intereses de las mujeres. Soraya, la última cuestión, y ya para cerrar esta videoconferencia, es que queremos transmitirte desde la UIM que queremos adherir a la campaña Únete, todas estas y queremos sumar estas contribuciones que hemos recibido por parte de los municipios como acciones que pudieran avanzar, que pudieran contribuir a esta identificación de acciones, en este caso desde el nivel local. Decirte finalmente que el propósito de la UIN es aunar las sinergias y esfuerzos con las diferentes organizaciones y con las acciones, tanto locales como las nacionales y sobre todo las internacionales, de manera de hacer también más eficaz la cooperación al desarrollo y por tanto reiteramos nuestro agradecimiento y reconocimiento a ONU Mujeres
y por supuesto también nuestro agradecimiento a todas las personas que han participado en esta videoconferencia. Les invitamos a todos y a todas a continuar participando en las actividades de intercambio que tendrán lugar, están teniendo lugar en el marco de la Semana de la Acción Municipal contra la Violencia de Género y que estamos compartiendo y socializando en Facebook, en la red de conocimiento por agendas locales de género y en la propia página de la UIM. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias de nuevo, Soraya, por esta excelente presentación que nos ha realizado. A Ana Falú, que hizo la introducción y que está colaborando permanentemente con la UIM. Y de invitar finalmente a la invitación, a la recomendación que hacía Ana al principio acerca de esta postulación que se está realizando para que la UIM pues, pueda ser merecedora, que entendemos que es merecedora, pero que pueda recibir el premio de igualdad de las Cortes de Cádiz y que en todo caso mañana les estaremos compartiendo más información. Gracias de nuevo a todos y buenas noches desde España. Saludos. Personas que trabajan con personas para las personas. Enrédate con nosotros.